Bueno, yo creo que la parte humanista no se tiene que disectar de la parte científica, son dos cosas que van de la mano y se apoyan mutuamente. Que cuando la ciencia empieza a ser muy técnica puede alejarse del ser humano y devenir catastrófica, pienso. Mm. Hola a todos, bienvenidos a un programa muy especial de Nerdopolitan. Hoy estamos muy emocionados de tener a dos destacados científicos con nosotros, Yasmín Navarrete y el doctor Sergio Davis, quienes han llevado a cabo una investigación fascinante de la cual nos van a hablar hoy. Entonces, Yasmín Navarrete es magíster en Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, es dedicada a la docencia e investigación, y Sergio Davis es ingeniero físico de la Universidad de Chile también, y doctor en física del Royal Institute of Technology de Estocolmo, en Suecia. Entonces, bienvenidos, Yasmín y Sergio. Es un placer para nosotros tenerlos acá. Estamos aquí también hoy con mi hermano Andrés Antonio Pérez, que va a estar guiándonos por esta conversación. Ajá. Entonces, si nos pueden, por favor, hablar un poco de su formación y cómo llegaron a trabajar juntos y a estar desarrollando investigaciones en este tema. Muchas gracias. Voy a comenzar mientras. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, les puedo contar. Yo soy físico de formación. Inicialmente mi doctorado fue en física de materiales, pero me empezó a gustar la física estadística, la mecánica estadística. Y la mecánica estadística tiene que ver con cómo se combinan los elementos que forman la materia para dar las propiedades que conocemos de la materia, los átomos y las moléculas, para producir las propiedades que uno conoce, el color de un material, la dureza, etcétera. Son cosas que no existen. Los átomos no existe la dureza, no existe el color. Son propiedades del material completo. Entonces, esas son los que llaman propiedades emergentes. ¿Ya? Y si uno quiere entender ese tipo de propiedades, tiene que saber esta idea de estadística, de que muchos átomos producen una propiedad que no existe en un solo átomo. ¿Ya? Entonces eso me motivó para ir desde la cosa de materiales hacia qué significa hacer física estadística, y de ahí viene el interés de que estas mismas ideas de física estadística se pueden aplicar no solo a átomos, sino que a grupos de distintos componentes, por ejemplo, grupos de personas. Entonces allí la opinión de una persona y la opinión de un grupo de personas es como el análogo de las propiedades emergentes. Uno podría tener las creencias de un grupo de personas que son distintas a las creencias de un individuo en particular. Y se puede ocupar la misma matemática para ello. Súper Sí, interesante. Bueno, sí, me interesa saber cómo se conocieron y cómo empezaron a hacer la colaboración científica que hacen. yo estaba haciendo mi licenciatura, que es como el bachelor en física, ligada al grupo de nanomateriales. Y ahí conocí a Sergio cuando estaba haciendo su doctorado. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos ideas en común sobre aplicar la física en otros terrenos también, como las ciencias sociales, lo que estaba hablando recién él, de que la mecánica estadística se puede ver en términos de partículas, de ciertos materiales, como también en grupos de personas, o agentes o individuos. Entonces ahí se puede evaluar cómo es la dinámica de los individuos cuando tienen ciertas propiedades, como el hecho de acoplarse o el hecho de desacoplarse entre sí, cómo funciona la dinámica de opiniones que tiene cada uno de los agentes de acuerdo a su consecuencia, si es consecuente con su opinión interior o con la que revela en el grupo, y cómo se van conformando ciertos conglomerados de acuerdo a estas propiedades. Eso me fascinó mucho de la idea de la física, de no tan solo aplicarla a fenómenos físicos, entre comillas, sino que también en otras áreas, como también mecánica cuántica que se aplica en psicología, en cognición. Que no son átomos, son otras áreas de investigación donde se usan los modelos de la física. Sí, muy interesante. Me gustaría saber, porque, bueno, leí un poco sobre la investigación que están haciendo, o ¿Mm? lo que el descubrimiento que hicieron. Están empleando el teorema de Bayes, ¿cierto? Algo por el estilo, si no estoy mal. Si nos pueden explicar, digamos, o sea, tengan compasión de nosotros y explíquenos como si fuéramos niños de kinder, qué aportes con lo del teorema de Bayes traen ustedes o qué descubrimiento han logrado con eso.
Sí, esas son las explicaciones más difíciles en general. Cuando nos dicen explíquelo como si fuera un niño de 5 años, ahí sí que nos ponen en un Sí. aprieto. Pero claro, a ver, el teorema de Bayes básicamente lo que dice es, si yo tengo una probabilidad, ¿cómo la actualizo con información nueva? ¿Ya? Y detrás está la idea de que las probabilidades reflejan las creencias personales sobre algo. ¿Ya? La probabilidad de que vaya a llover mañana es un nivel de creencia personal que yo tengo de que va a llover mañana. ¿Ya? Independiente de cuántas veces haya llovido en esa fecha, en los distintos años, esta probabilidad, que le llaman probabilidad bayesiana, es una creencia propia, interna, del individuo, que se actualiza con información. Entonces, la idea detrás está esta idea de aprendizaje racional, en que si yo tengo un conjunto de creencias y me presentan algo que va en contra de esas creencias, yo debería actualizar mis creencias, no cerrarme y decir, no, esa evidencia no existe y yo quiero seguir creyendo en lo que creo. ¿Ya? Entonces, uno es racional cuando decide cambiar de opinión ante lo que le informan, ante lo nuevo que le revelan. Entonces, el teorema de Bayes me dice eso, cómo mi creencia debe ser actualizada cuando yo agrego o descubro información nueva, cuando me hacen ver que existe información nueva que contradice lo que yo creía. ¿Ya? Entonces, es una manera de aprendizaje. Y ese aprendizaje se ocupa en algoritmos, por ejemplo, para aprendizaje automático del estilo Machine Learning, para que los modelos vayan mejorando con nuevos datos. Ok, Entonces, acá se es ocupa como esta una idea. forma es como una forma de pronosticar el comportamiento de las partículas. Me imagino que, o sea, Claro, digamos que a nivel cuántico, pues todo es así minúsculo y a veces es difícil predecir dónde está la partícula. Entonces, lo que tengo entendido es que con el teorema de Bayes lo que se está aplicando es una forma de pronosticar el comportamiento, ¿sí? claro, de crear mejores pronósticos. O sea, claro, Ok. estas creencias serían un pronóstico de algo y nueva información me va a dar la posibilidad de un mejor pronóstico. ¿Ya? Y claro, efectivamente, no hemos dicho nada de cuántica todavía, pero sí, es la idea, una de las ideas centrales es que en la naturaleza hay probabilidades intrínsecamente, por más que uno trate de observar las cosas con cuidado, la naturaleza se comporta de manera aleatoria hasta cierto punto. El resultado de un experimento es un resultado al azar dentro de ciertas posibilidades. Bueno, de pronto, para aclarar un poco, esto ¿cómo se puede aplicar este conocimiento o estas fórmulas? ¿En qué sentido se puede aplicar a algo práctico que podamos utilizarlo? Sí, por ejemplo, en cognición cuántica tenemos que en teoría de decisiones hay una superposición de posibilidades y estas posibilidades se ven afectadas hasta que el individuo elige una de ellas. Y eso ocurre en mecánica cuántica, que es una superposición de probabilidades con respecto a un fenómeno. Y cuando uno observa, se colapsa el estado del sistema en una de estas probabilidades y se obtiene un valor esperado que, que es lo que yo voy a medir del sistema. Eso es psicología en cognición cuántica en particular. Por ejemplo, también en el mercado financiero tenemos los activos bursátiles, que si están de muy bajo precio, van a haber accionistas que van a comprar, y esto va a hacer de que suba por la ley de oferta-demanda, entonces va a modificar el valor que tiene este activo bursátil. Entonces el observador o el accionista va a cambiar lo que observa o lo que mide, porque es parte del sistema. Entonces, sistemas frágiles son sistemas que se afectan al ser medidos. Por ejemplo, si yo quiero sacar una muestra de piel, la muestra de piel ya no va a ser la misma que cuando está dentro originalmente, por ejemplo, en la mano. Y si yo saco una muestra de piel de mi mano, ya no va a ser la misma y voy a medir ciertas propiedades que ya no van a tener el mismo resultado a diferencia de su lugar de origen. Entonces, esta situación se da en varias situaciones, en fenómenos naturales y sociales. O sea, estas fórmulas se pueden aplicar a todo tipo de disciplinas. Estamos hablando de lo financiero, lo medicinal, Uh -huh.
Incluso, pues no sé, creo que leí algo en la biografía de ustedes que hacían parte de la Comisión Chilena de de Energía Nuclear. Sí, sí, yo trabajo. ¿Cómo es el programa de energía nuclear en Chile? Digamos, en Colombia creo que pues, es inexistente, en Colombia no hay de eso, Claro, ¿no? Aquí pero es la misma situación, pero cada cierto tiempo se está evaluando. Nosotros tenemos, y en este momento acá estoy en el centro, en uno de los centros, de los dos centros nucleares que tenemos, y tenemos un reactor de investigación. Pero siempre está la pregunta, cada cierto tiempo surge de si debiéramos tener energía nuclear de potencia. Entonces siempre ujú. estamos en ese debate, pero no se ha llegado a ningún consenso de si el país necesitaría o no. Es por lo que de pronto es algo riesgoso, o sea, digamos, pues he visto lo que sucedió en Chernóbil, que hubo una fuga y Exacto. contaminó pues una gran área, entonces siempre es un riesgo, ¿no? Claro, claro. Y esa idea está muy en el inconsciente colectivo de la gente. Entonces es difícil, por más que los reactores modernos sean mucho más seguros que los de la época de los 80, es difícil cambiar esa percepción. O sea, es difícil convencer a la gente de que eso era un problema del pasado y ahora los reactores no pueden funcionar por décadas sin tener ningún tipo de esos problemas, porque ya se entendió cómo ocurrió el accidente de Chernobyl y cómo solucionar eso, pero queda la idea en la gente. Entonces es difícil cambiar eso. Mucha gente que no sabe, que vive por acá cerca y no sabe que hay un reactor, cuando saben que hay un reactor de investigación, toman ese miedo a pesar de que uno los intente convencer al contrario. Yo soy partidario de que sí, deberíamos tener energía de potencia y tenemos las capacidades, pero hay una cosa que tiene que ver mucho con modelos sociales y opiniones. Sí, Cómo cambiar la opinión de un grupo de personas. claro, y para eso se Entonces, necesitan instancias de divulgación, de comunicación. Se requiere más que la ciencia aplicada, la ciencia per se, salga al mundo y se ponga al servicio también de la humanidad, y que la gente entienda lo que uno está haciendo y que no sea como algo que un grupo de personas está haciendo y que nadie más sabe. Ujú, sí. bueno, también hay, además pues del miedo que se le tiene a a la energía nuclear, también ahorita hay unos avances con la inteligencia artificial. No sé si ustedes emplean inteligencia artificial para hacer los cálculos del trabajo que hacen. Sí, o sea, tenemos cierto acercamiento a ello, pero digamos que como trabajamos más desde el punto de vista de probabilidades y esta idea de inferencia bayesiana, eh, estamos más cerca de cómo funciona por dentro la inteligencia artificial que de aplicarla a, entonces, como que somos más cuidadosos con las conclusiones que se alcanza a veces de la existencia de estos algoritmos como ChatGPT, que por ejemplo la gente extrapola mucho, por decirlo así, de qué consecuencias podría tener o qué tan inteligente es esta entidad, por decirlo así, que contesta preguntas. Entonces, no sé si entrar muy en detalle en cómo funciona o la apreciación que tenemos, pero eh, ChatGPT es un modelo de lenguaje, entonces lo único que sabe entre comillas, es eh, cómo sonaría una respuesta a una cierta pregunta. Entonces, no sabe qué es verdadero y qué es falso, lo cual es crítico para que lo que nosotros hacemos en inferencia bayesiana. La inferencia bayesiana se trata de creencias y qué tan acertadas son esas creencias con la realidad. Y ChatGPT lo único que sabe es de lenguaje. Es como un profesor de lenguaje que lo único que es capaz de evaluar es si esto es español correcto o no, o si esto lo diría un hablante nativo de español en este contexto, en este tema. Entonces, le puede contestar a uno una respuesta muy bien organizada y que habla de los temas que todo el mundo habla respecto a ese tópico, pero puede ser completamente falso lo que está diciendo. Y va a intentar Eh, convencerlo a uno que es falso, perdón, que es ok, correcto lo que está diciendo, porque ok. solo sabe de lenguaje y la apariencia que da de inteligencia es una cosa emergente. Curiosamente, es una propiedad emergente de, de un modelo que en principio solo es alimentado con palabras. Entonces pareciera ser inteligente, pero solo sabe cómo suenan los textos de distintas cosas.
Ahorita la inteligencia artificial va hacia muchas áreas también. Por ejemplo, hace poco vi que en YouTube un video que revivieron a Frank Sinatra y Sí, canta igualito. oh, ya, Canta una de Gangster Paradise. Frank Sinatra cantando Gangster wow, Paradise. Eso nunca sucedió, pero exacto, lo pero lograron lo así. reconstruye, claro. Sí. Sí, Entonces me sí, en eso parece son. increíble y a la vez un poco miedoso por lo que, bueno, creo que leí que Stephen Hawking dijo que era mejor detener un poco lo de la inteligencia Mm, artificial hasta que la humanidad se lograra llevarse un poco mejor, ¿no? Entre sí, ¿no? Claro, Como en una sociedad más justa. Entonces, el peligro es que la inteligencia artificial no supere. eh, o promueva más la injusticia, ¿no? Porque se desarrolla en un mm. momento de que la humanidad hay mucha injusticia, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Deberíamos de tener un poco lo de la inteligencia artificial o no hay que tenerle miedo? Yo creo que hay que desarrollar una ética respecto a la inteligencia artificial, saber hasta qué punto se puede llegar, qué decisiones puede tomar, porque mucha gente se basa en tomar sus decisiones respecto a la inteligencia artificial. Y eso tiene que ver con la cantidad de información que maneja el algoritmo, y esa cantidad de información que maneja el algoritmo la puede medir una persona que está alimentando el algoritmo. Entonces, cuánta cantidad de información, quiénes manejan esa información, quiénes pueden tener acceso a esa información, son temas de debate en ética. Mm. Y para eso se requiere ese pensamiento de decir hasta dónde le ponemos límites a la inteligencia artificial para que no ocurra como han ocurrido en otros casos, que un propio boot o un propio código de inteligencia artificial tome el lugar de una persona que está siendo un cajero en un banco. Mm. Va a ir aumentando su espectro de empleos en donde las personas ya no van a ser necesarias. Entonces, ¿hasta qué punto le vamos a poner un límite para que eso no sea así? Y que en vez de que se nos venga en contra, sea un aliado de nosotros y una ayuda para el diario vivir. Sí, definitivamente es algo que toca seguir conversando, ¿no? Bueno, creo que me desvió un poco del tema porque queríamos era, hablar sobre cuáles fueron sus principales hallazgos en su investigación y cómo creen que esto podría impactar la ciencia y la tecnología en el futuro. Claro, a ver, déjeme ver si puedo intentar resumir porque esencialmente son dos líneas. Una tiene que ver con modelos sociales y es cómo se comporta entonces las opiniones de un grupo, básicamente, de un grupo de personas, cómo son afectadas cuando en ese grupo de personas hay gente que es muy sociable y por lo tanto su opinión depende mucho de lo que opinen los demás y, por ejemplo, tratan de moldearse a la opinión del grupo que lo rodea. Y a la vez hay otro grupo de personas que son más bien consecuentes con sus propias ideas, sus valores son fuertes, digamos, y esas personas no van a cambiar de opinión independiente de quienes estén rodeándolos. Entonces, cuando hay un grupo donde se mezclan esas dos características, dos tipos de personalidades, eh, hay un grupo que puede intentar influir sobre otro y otros no van a ser capaces de ser influidos, no van a ser movidos de su opinión. Entonces, eso tiene consecuencias, uno podría decir, sobre cuál es el resultado final de las opiniones de ese grupo. Si el grupo va a adoptar un consenso, una opinión uniforme, o se van a formar islas de personas que creen opiniones distintas y nunca se van a mezclar. Entonces, no sé si hay un resultado muy, muy definitivo, pero nosotros proveemos con esa investigación un modelo o una forma de tratar matemáticamente el problema. De forma que no estamos dando la solución definitiva, pero hay un marco donde se puede continuar trabajando con grupos de opiniones dentro de ese marco matemático y se pueden sacar ciertas conclusiones y eso se puede simular en computador, por ejemplo, el comportamiento de un grupo de miles de personas y ver a qué opinión llegan al final y eso puede tener relevancia en cómo por ejemplo, se pronostican las elecciones, los resultados de las elecciones. Cuando uno hace una encuesta, cuando los grupos son muy inhomogéneos, cuando hay, no sé, un estado, por ejemplo, en Estados Unidos puede tener una concentración de cierta opinión y otro estado al lado puede ser completamente distinto. Entonces, no va uno a encontrar en el país una homogeneidad de opiniones, sino que va a haber
islas de opiniones distintas, y eso debería tomarse en cuenta para los pronósticos electorales. O sea, esa podría ser una aplicación. eh, Esa es una, digamos, una línea. Y Yasmín, no sé si quieres hablar de sistemas frágiles. Sí, en sistemas frágiles, por ejemplo, se podría aplicar en neurociencia, donde se puede decir cuál es la cantidad de electricidad que hay en una zona del cerebro y ponerlo como un valor esperado, porque es un sistema que eventualmente se comportaría de manera frágil. Estoy alterando eh, con los electrodos la electricidad del cerebro. Están interactuando, el observador con lo observado interactúan. Y esta es lo que se llama la paradoja del observador, que no se puede separar de lo que se observa. Entonces esa podría ser una posible aplicación, también en un tema del mercado financiero, pero de hecho la mecánica cuántica se está aplicando para eso. Lo que nosotros proveemos es un formalismo que dice esto se puede aplicar independiente de la escala del sistema. O sea, puede ser o microscópico o macroscópico. En mecánica cuántica solamente se trabaja sistemas microscópicos o de inferior escala. En cambio, esto se puede aplicar a distintas otras áreas en donde el observador interactúe con lo que está midiendo y cambie su estado interno. Con eso se pueden tener distintas predicciones que son apropiadas al fenómeno que se está modelando con la fragilidad. Es interesante, bueno, cómo afecta cuando alguien observa algo, afecta la física de lo que es observado, ¿no? Si nos pueden explicar un poquito sobre eso, porque esa parte es como confusa y cómo hace uno para saber dónde está algo si nadie lo está mirando. Es como una parte, Sí, una parte rara que es difícil de entender, ¿no? Sí, por ejemplo, si quiero observar un fotón, necesito irradiarlo con luz, que también está hecha de fotones. Entonces, si lo quiero observar, la posición inicial no va a ser igual a la posición final porque lo voy a mover con los otros fotones, que es el elemento más pequeño del cual está compuesto la luz. Entonces, estoy afectando la posición y estoy afectando la medida de lo que quiero observar, que va a ser ese fotón que inicialmente va a estar Con solo aislado. mirarlo, con solo mirarlo ya lo estás afectando. ¿O Claro, porque cómo le funciona eso? estoy imprimiendo energía con los haces de fotones. Qué, claro. qué complicado Cada y vez que qué uno, interesante, ¿no? cada vez que uno ilumina algo, lo está empujando de alguna manera, de una manera Oh, ok. imperceptible prácticamente, pero si usted ilumina algo con una linterna, una pared, está empujando la pared a la vez, no solo iluminándola, le está pegando a los átomos. Entonces, si uno quiere medir un electrón o un fotón y saber dónde está, tiene que iluminarlo, como dice Yasmín, y por lo tanto lo va a empujar y ya no va a estar en la posición que midió. Eso es porque Ujú. la partícula es tan pequeña como el instrumento que estoy ocupando para observarlo, por eso resulta modificado, porque son Ok. comparables, son del mismo tamaño, entonces la influencia que le hace solo mirarlo es grande para esa partícula. ¿Ya? Cosa que para una mesa o para una pared la influencia es mínima de un fotón, pero para otro fotón es gigantesca, o para un electrón. Y, y claro, la idea entonces es que eh, la propiedad de ser afectados por la observación no es solo de la cuántica, sino que es una idea más grande donde caen sistemas sociales, sistemas económicos y otros. Esa es como la idea de sistema frágil. Ok. Sistema frágil es como ese pronóstico que se sabe que se va a mover algo con la mirada nomás. Exacto. O cómo defines tú, ¿sí? Claro, claro. O La sea, es propiedad tan frágil cuántica esta que... de que, sí, de que uno mira algo y lo cambia, también existe Sí. en cosas que no son cuánticas, porque si yo hago una cierta pregunta a una población, estoy midiendo algo, porque estoy tratando de sacar información, pero la propia pregunta me va a modificar lo que la gente cree. Y Ok. entonces estoy afectando al sistema con solo el hecho de preguntar. Solo con el hecho de preguntar. Entonces es como esa filosofía también de que algo cuando se mira se afecta y cuando se pregunta ¿Mm? o se interviene solamente con la investigación ya está afectando. Exacto, Sí, solo es... justamente eso. Por ejemplo, si tengo ciencias sociales, la investigación de medir una lengua vernácula en un grupo, el grupo va a saber que el investigador está midiendo su lenguaje, entonces va a cambiar la respuesta, van a ser afectados por el investigador que está haciéndole las preguntas.
Entonces las respuestas no van a ser las mismas que si no supieran que los están investigando en tanto su lengua vernácula. Ok, bueno, por ejemplo, tengo entendido que Yasmín escribió un libro de poesía. ¿Cómo es la conexión ahí? ¿O cómo te afecta tu carrera con lo de la poesía? ¿Cómo se complementa? ¿Qué te inspira cuando estás escribiendo un poema? Principalmente me inspira la naturaleza. Cuando era más chica me inspiraba como el amor romántico. Ese fue mi primer poemario y lo mezclé con ideas de la física y de la cotidianeidad. Se llama Fuera del Equilibrio por el físico Ilya Prigogine, que habla de los sistemas vivos. Entonces yo hablo de los sistemas vivos que se enamoran. Y Mm. también la experiencia con respecto a eso, ocupando metáforas de la física. Yo ese libro lo escribí mientras estaba haciendo la licenciatura en mi carrera. Y después, el último libro que escribí, que se llama Por Descartes, es también mezclando un poco la física, con la física cuántica, con la meditación, con la neurociencia, y siento que se complementa muy bien porque a partir de la poesía yo puedo encontrar inspiración para tener nuevas ideas en física, en ciencia. Y viceversa, la ciencia también me da ciertos insights para escribir ciertos temas que no se me ocurrirían espontáneamente, que me inspiran también a tener otros textos y otras formas líricas. Ok, ¿y Sergio no escribe poemas? No, Eh, no se deja Ya. inspirar. sí, un poquito. O sea, he sido influenciado claramente por Yasmín, pero eh, me gusta mucho el idioma japonés y estoy aprendiendo japonés. Y entonces lo que me ha gustado son los haiku, porque son, digamos, Ah, los haikus, sí, son son bonitos. pequeñitos poemas de 5, 7 y 5 sílabas. Entonces, creo que me es más cómodo ese formato porque como es tan restringido, es como que el formato lo guía a uno. Tiene que tener una idea y armar algo que cuadre con eso y sea entendible. Entonces no necesito el talento que tiene Yasmín, que puede con el idioma completo. Los haikus también se inspiran mucho en la naturaleza, ¿no? Sí, Es sí, importante estar observando la naturaleza constantemente para la profesión que ejercen. Yo creo que es una parte fundamental porque si no se pierde la conexión con lo humano, con lo vivo. De pronto uno se puede abstraer mucho y estar en un lenguaje muy técnico y después uno dice, bueno, y todo lo que estoy haciendo, cómo se comunica, cómo se pone al servicio de la humanidad. Creo que tiene que haber un constante diálogo entre la naturaleza, los seres humanos y la ciencia, para que no vean la ciencia como algo prácticamente extraterrestre. Mucha gente lo ve así, mm, como que se hacen pequeños grupos y de ahí no sale. Hoy en día está mucho más en boga el tema de la divulgación, de la comunicación, para que la gente sepa qué es lo que está haciendo un científico y cómo está aportando a la sociedad con el conocimiento que está generando. Ok, bueno, muy interesante. Por ejemplo, bueno, para alguien que esté interesado en estudiar eh, o ingresar al mundo de la física cuántica, ¿qué recomendaciones les pueden hacer? Mm. mm. Primero no lo hagan. Y si No lo deciden aún hagan. así hacerlo, claro, no, broma. No, tienen su sano juicio querría meterse a mecánica cuántica. No, Pues hay mucha gente interesada. A mí, por lo sí, menos, bueno, yo sé que es algo de mucho estudio, ¿no? Pero, ajá, pero también es fascinante, ¿no? Este mundo de la cuántica. exacto, sí, y ¿Qué, la física qué en general, recomendaciones Ujú. ¿Por dónde puede sí. empezar alguien? ¿Por dónde puede empezar alguien que esté interesado en hacer estos estudios? La naturaleza, la curiosidad en la naturaleza, el observar, porque es cierto que uno tiene que tener cierta idea de cuáles son los misterios que de alguna forma quiere abordar primero antes de ir por el camino más formal. Si no tiene las preguntas, no vale la pena toda la matemática y todo si no está la curiosidad de querer entender cómo funciona el mundo. Esencialmente, física es eso, es la disciplina que se formó del interés de querer entender la naturaleza, cómo funciona el mundo físico. Entonces, es el punto de partida, yo diría, y es cierto que la mecánica cuántica es muy abstracta porque es lejana a la cosa cotidiana. Las cosas que describe no es lo que uno observa de forma cotidiana, entonces requiere abstraerse mucho.
este mundo cuántico es muy distinto al mundo que uno ve clásico de todos los días, de las cosas que están a la escala de uno. ¿Ya? Entonces uno tiene que ponerse en el marco mental de sistemas que son afectados cuando se los observa, sistemas que los resultados de los fenómenos son aleatorios hasta cierto punto, y otras características que existen, por ejemplo, que dos sistemas están correlacionados sin importar qué tan lejos estén, entonces uno influencia al otro. Entonces, que son cosas que Eso uno no ve. me parece fascinante cómo funcionan los sistemas enmarañados, cómo es Exactamente. Sistemas enmarañados. Sí. que enmarañada con otra, si esté al otro lado del universo, se comporta Exacto. o afecta el comportamiento. No ¿Cómo funciona sabemos, eso? Porque, o sea, sabemos que eso es lo que ocurre porque eso ha sido testeado una y otra vez en las últimas décadas. Eh, yo creo que esa idea es como de los 70, 80 más o menos, pero se han hecho tantos experimentos y cada vez a mayores distancias que ya es un hecho experimental que es así, que los sistemas se pueden producir sistemas que están enmarañados, es decir, están enlazados a independiente de la distancia que uno los tenga, y la física cuántica, digamos, predice que eso es lo que va a ocurrir, pero no se entiende por qué, porque no se tiene una teoría detrás de la mecánica cuántica, que era lo que siempre propuso Einstein, que no le gustaba la mecánica cuántica y decía que esto debe ser una teoría estadística y detrás tiene que haber una teoría de verdad, de los objetos verdaderos que existen. Como que era una teoría falsa la mecánica cuántica, en el sentido de que describe por encima una cosa que es una ilusión y lo verdadero tiene que estar debajo de la mecánica cuántica. Entonces, los electrones sí tienen propiedades y no se crean esas propiedades cuando son observados, que era lo que proponía Niels Bohr. Las propiedades se crean al momento de ser observadas, los sistemas. Entonces, no se entiende por qué los sistemas son enmarañados. Es un hecho nada más. Y la mecánica cuántica está de acuerdo con ese hecho. Lo predice, pero no lo explica, porque para explicar hay que poner en términos de algo más fundamental. Y en física ese es el piso que tenemos. La mecánica cuántica es lo más fundamental y sobre eso se construye hacia arriba. No hay nada debajo de, pero hay gente que postula que el universo debe tener una capa más abajo que la mecánica cuántica. Claro, una teoría que lo explique, Uh-huh. que por qué estos sistemas están altamente correlacionados y que se afectan el uno al otro al estar muy distantes, ya con independencia de la separación. bueno, tengo también curiosidad, por ejemplo, yo sé que la materia negra y la energía negra está en el universo y que la gente no sabe qué puede ser o cómo explicar la energía y la materia negra, pero ¿qué se les ocurre o qué piensan, qué teorías tienen ustedes de qué puede ser esa materia negra, esa energía negra que hace que el universo esté como expandiendo, ¿no? Mm. Sí, O sea, está digamos, ¿qué bastante, creen para ustedes qué puede ser? sí, ahí está bastante alejado de lo que yo al menos manejo en mi área, porque tiene que ver con cosas de cosmología y altas energías, pero claro, se ha postulado distintas posibles explicaciones, partículas que no conocemos, por ejemplo, alguna partícula extra que no ha sido descubierta, o los propios neutrinos que existen, pero son muy difíciles de detectar, u otras cosas como que la teoría de la gravedad de Einstein está mal y hay que corregirla. Es decir, desde cosas que nueva materia que podría existir o las leyes de la física están mal. Como ese es como el espectro de explicaciones que la gente ha dado. Y Pero podría no ¿será que tiene existir. será que hay de pronto una posibilidad que tenga que ver algo con lo de los sistemas enmarañados o eso se descarta? Es que justamente esa es la parte. Si son partículas cuánticas, si son partículas a esa escala, probablemente tengan que ver los sistemas enmarañados también, mm, pero no explicaría el fenómeno en sí, sino que sería como una propiedad de este. Claro, claro. Y la física justamente tiene ese vacío donde no sabe cómo pegar la mecánica cuántica con la gravedad. Entonces es justo la región donde no se tiene idea cómo proceder y hay
ciertas ideas como teoría de cuerdas y eso, pero no hay un consenso de cómo debería ser la unión de la gravedad con la mecánica cuántica. O sea, si tengo un sistema como un agujero negro, suficientemente pequeño, pero suficientemente denso, deberían ser ciertas ambas, la física cuántica y la relatividad de Einstein. Entonces no se sabe cómo hacer predicciones ahí, cuando ambas teorías son válidas. Entonces, O sea, como que las leyes de la física para objetos gigantes es distinta a las leyes de objetos muy microscópicos, pequeño. ¿no? Exacto. Y cuando se da ambas, pequeño en el sentido cuántico, pero grande en el sentido de densidad de energía, no hay cómo juntar. O sea, todavía no se ha logrado encontrar eso. Tal vez de pronto con la inteligencia artificial se puede entender eso o qué creen. Quizás pueda ser una ayuda, tiene respuestas que probablemente no son correctas, pero pueden servir de inspiración para indagar más al respecto. Puede ser como ideas fuera de la caja que uno llama, como de lo que siempre ha estado pensando, puede dar una idea novedosa y esa se puede investigar y ver si realmente resulta como tal. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta de mucha ayuda y de utilidad para muchos temas, entre ellos la ciencia, que puede trabajar a la par con ella. Ok, interesante. Sí, bueno, bueno, ya como para ir cerrando, la entrevista ha sido muy interesante, muchas gracias, pero me gustaría saber si tienen algún comentario final o algún punto que sea de mucha importancia que nos hayamos saltado, que ustedes consideren que sea necesario hablar. Bueno, yo creo que la parte humanista no se tiene que disectar de la parte científica, son dos cosas que van de la mano y se apoyan mutuamente. Que cuando la ciencia empieza a ser muy técnica puede alejarse del ser humano y devenir catastrófica, pienso, como ocurrió con la bomba atómica. Igual es complejo el tema en sí, pero creo que si hay una comunicación de lo que se hace en ciencia con la humanidad, con la naturaleza, que nosotros somos parte de, entonces se enriquece mucho más y se hace mucho más accesible a todo el público. La ciencia es una forma de pensar. La ciencia no es tan solo el acto de hacer ciencia, hacer manualmente ciencia, sino que también es una forma de pensar, de poner a prueba hipótesis. Y esa De una capacidad, conversación, es como perdón, una conversación constante, es un diálogo constante, la ciencia es un diálogo constante donde se arman teorías y claro, se refuta. Es claro, importante mantener esa discusión. y justamente la ciencia no es la verdad de las cosas, adhiere conocimiento, adquiere o más bien coloca conocimiento al servicio humano, pero no es que tenga la verdad al 100%, sino que es una manera de poner a prueba hipótesis y decir esto sí funciona, esto no funciona, hasta el momento con esta teoría nos quedamos porque da buenos resultados. Y esa es una manera de pensar los fenómenos. Esa es una manera de hacer ciencia. Y también es una grande responsabilidad, por lo que, bueno, no sé si vieron la película, la de Oppenheimer, que pues No, todavía no. es muy buena, bueno, la recomiendo, pero entonces Ya. está ese dilema de la responsabilidad del científico y de lo que, del peso de sus actos, de sus investigaciones que sean utilizadas como para algo bueno y no para hacer el mal, ¿no? Claro. Y ahí ¿No está les el da miedo de debate ético. pronto, no les da miedo llegar a un descubrimiento que pueda ser perjudicial para la humanidad? Ujú. Es que todo tiene, yo encuentro, todo puede ser un arma de doble filo. La ciencia, la religión, etcétera, cualquier cosa. Depende cómo se use, depende de sea la praxis. Si le damos un buen uso, entonces va a ser muy enriquecedor para el avance de la humanidad. Si le damos un mal uso, vamos a retroceder. Entonces, creo que no hay experimentos buenos o malos, o descubrimientos buenos o malos, depende de cómo uno los vaya a usar. Lo que hablábamos de lo de la ética, ¿no? Que es una conversación que toca hacerse constantemente, la ética detrás de la ciencia, ¿no? Sí. Sí, Sí, yo recuerdo una anécdota cuando con Yasmín estábamos comenzando lo de modelos sociales, por ahí por 2014, por ahí 2015. eh, Estábamos pensando en postular a unos fondos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y ahí
que financian cosas de alto riesgo, digamos, de que podrían no dar ningún resultado, cosas en teoría fundamental, etcétera. Y entonces ahí nos preguntamos, recuerdo, de qué pasa si esto de modelos sociales puede llegar alguna vez a ser usado para manipular opiniones de personas, de grupos de personas, que en vez de simplemente explorar cómo es que esta cosa evoluciona, esto da una receta para cómo yo puedo influir en la sociedad. Entonces, claro, efectivamente hay una potencialidad de que exista algo que pueda ser usado en contra de la propia humanidad por un grupo que pudiera tener poder y la capacidad de insertar opiniones, ¿ya? Influir tanto, y eso ahora se ve mucho con las redes sociales y con el fenómeno de la desinformación, de que si yo tengo la capacidad de instalar una idea en el público, eso es muy peligroso. Sí, por lo menos sí veían en Facebook. Yo ya cerré mi Facebook, ¿no? Pero me acuerdo que Facebook, el mismo algoritmo, creo que te ponía a pelear con gente que tenía Sí, como, o te compartía cosas pensamientos contrarios a los tuyos, entonces como que ponía a pelear a la gente, no sé. Y exacto. pues sí, para generar discordia. Entonces me parece que ahí está un ejemplo, ¿no? De cómo influenciar y de Claro, todos modos claro. hacer como algo negativo, ¿no? Sí, en Twitter también, o en lo que alguna vez fue Twitter, no sé ahora cómo se llama, Ahora se llama pero X. ahora se llama X, claro, en X, sí. X, cuando era Twitter. También porque Sí, uno podía formar burbujas digamos, como echo chambers, burbujas de una sí, propia opinión, pero aún así el sí, algoritmo le insertaba cosas de la burbuja contraria, para mantenerlo a uno indignado y que contestara y que interactuara con la sí, red, porque esos son clics y son engagements. Entonces, claro. claro, si uno está contento con la opinión propia y de los cercanos, eso no le sirve al sistema. Entonces, claro, efectivamente, ahí se puede influir fácilmente metiendo una opinión contraria a eso. Pues, o sea, yo creo que sí es importante que la gente pueda discutir y la libertad de expresión, Mm, pero también es algo como negativo, como que se pone a pelear la gente y hasta sí. genera como mala vibra, ¿no? Mala energía. Claro, claro, y si hay un incentivo económico de generar mala vibra, entonces peor aún. Ha sido un placer tenerlos en Nerdopolitan, Yasmín, Sergio. Muchas gracias por ver Nerdopolitan. No olviden suscribirse para más contenido Sí, interesante. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias. Bien, nos Qué vemos. bueno. No, chévere. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.